Vamos a hablar de la obesidad, esa acumulación de grasa, y la pregunta aquí clara es, ¿a qué se debe esta acumulación? ¿A problemas hormonales o a malos hábitos? Precisamente el experto está con nosotros el día de hoy y justamente vamos a darle la bienvenida al doctor Álvaro Salas Mejías. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Doctor, ¿cuáles son? ¿Malos hábitos o problemas hormonales? ¿Cuál de los dos es el que genera esa obesidad en nosotros? Realmente la causa de la obesidad es multifactorial. Hay factores económicos. Por ejemplo, vemos en estadísticas y estudios que se han hecho en Costa Rica que hay lugares que, aunque sean lugares de gente muy pobre, hay un exceso de obesidad hasta en un 50%. En el año 2016 se había hecho el último estudio por la UCR en el cual habían demostrado que había algunos cantones, principalmente cantones pobres, en los cuales había un 50% de obesidad, mientras que la obesidad general en Costa Rica era de un 34% aproximadamente. Hay factores económicos, entonces, factores sociales, factores muy importantes, como el sedentarismo, personas que desgraciadamente viven pegadas al televisor o pegadas a la computadora, o ahora que están haciendo trabajo en casa, también pasan todos los días pegados, todo el día pegados a la computadora y no se movilizan, y todo eso está haciendo que las personas se pongan obesas cada día más. Factores alimenticios, el exceso de carbohidratos. Antes nos decían coma muy poquita sal, pero vemos que esas dos polvos que son el azúcar, las harinas, nos están haciendo más daño que la sal que nos estaba provocando en el pasado. Hábitos alimentarios entonces serían también alteraciones en la macrobiota, es decir, no estamos comiendo sanamente, entonces estamos alterando las bacterias de nuestro aparato digestivo, que nos ayudaban a hacer bien la digestión. Alteraciones también endocrinas, ahí las tenemos que meter, pero son muy escasas. Hay factores genéticos, pero los factores genéticos son apenas un 5% de las causas de obesidad. Se dicen en los congresos médicos, tanto de medicina interna como endocrinología, que esto es una gran pandemia. Es decir, teníamos antes del COVID, teníamos una pandemia que era la pandemia de la obesidad. Vinimos desde el siglo pasado, de allá hace 50 años, Costa Rica se debatía en la desnutrición y en la actualidad ha venido subiendo. Por ejemplo, en el año 1994 había un 14.9% de porcentaje de obesidad. En el año 2008 ya andábamos aproximadamente por un 20%. Y en el año 2016, el último estudio que se hizo por la UCR, estábamos en 22.1% de porcentaje de obesidad. Perdón, 34% de obesidad. Pero como le digo, hay cantones que andan en un 50%. Ahora, ¿cuál de los dos factores entonces pudiéramos decir que tiene más peso, doctor? La alimentación y la falta de ejercicio. Alimentación y falta de ejercicio. Y falta de ejercicio. ¿Serían más de peso? O sea, son hábitos al final versus los problemas hormonales. Exactamente. Ok, hablemos para ubicarnos sobre todo en nosotras las mujeres, ¿verdad? ¿Cuándo verdaderamente los desequilibrios hormonales pesan, digamos, en el aumento de peso? Bueno, muchas veces las mujeres, cuando uno está en consulta, muchas mujeres le consultan a uno. Es que yo después de mi primer hijo o después de mi segundo hijo, me engordé y nunca pude volver a bajar. ¿Cierto? Lo que pasa es que también la mujer entra en un círculo en el cual el hijo la amarra, el hogar la amarra, y entonces disminuye la cantidad de ejercicio que hacía antes de tener su hijo. Y además, factores hormonales también, el usar anticonceptivos orales, ¿verdad? Que también son causa de hipertensión arterial y también de obesidad. Entonces, muchas veces los trastornos endocrinos son más
provocados por fármacos que por el mismo estado de vida. Entonces, es, como le digo, multifactorial. A veces hay enfermedades como el Cushing, por ejemplo, que es una enfermedad de exceso de esteroides. Esos producen una obesidad centrípeta con los brazos muy delgaditos, que uno los ve. Ahora, doctor, si es multifactorial y es difícil, ¿verdad?, dilucidar qué nos está provocando este aumento de peso, qué tipo de exámenes, qué deberíamos de realizarnos para verdaderamente saber cuál es el origen de nuestra obesidad o qué nos está llevando hacia ese punto. Lo más importante en este momento es hablar con el paciente. Generalmente el paciente, cuando se sienta frente a usted y usted lo interroga bien, el paciente le va diciendo a usted cuál es la causa de su enfermedad. Es decir, que está comiendo mucho. Que entonces dentro de la consulta externa uno debe historiar bien al paciente. El paciente generalmente le dice a uno el diagnóstico de lo que tiene, tanto en la obesidad como en cualquier tipo de enfermedad. Así trabajamos, digamos, una buena historia clínica hace un buen diagnóstico. Entonces ahí veríamos si son factores realmente de trastornos endocrinos, como le digo, es el 5% de la causa de obesidad, y factores genéticos también, porque hay familias de obesos, ¿verdad? Pero eso es lo menos. Es decir, el resto, el otro 95% se debe a los malos hábitos a nivel de la vida. Ahora, muchísimas veces o bastantes veces sucede que las personas que están con sobrepeso, ¿verdad?, la gente les ataca diciendo, es que si no comieras tanto, ¿verdad?, estarías más delgado. Pero esto verdaderamente, ¿hasta qué punto es real? No es el comer mucho. Tenemos la mala costumbre de que, por lo menos en Costa Rica, usted le pregunta a la gente que qué es lo que más le gusta comer, tanto diabéticos como personas obesas o de cualquier tipo, y son locos, la gente está loca por las harinas. Ay, doctor, no me quite el arroz. Ay, doctor, yo me como medio baguette. Sí, no me quite el pan. Exactamente. Entonces, el cuerpo absorbe esos azúcares, tanto simples como complejos. Simples sería el azúcar corriente, complejos serían las harinas o el arroz, ¿verdad? Los frijoles no, porque los frijoles tienen más proteína y bastante fibra, y eso entra a nuestro organismo. Como no van a ser utilizados, el cuerpo de ahí dice, ¿qué hago con estos azúcares? Entonces los guarda en el hígado, los guarda en el tejido adiposo, es decir, en el tejido graso, y entonces ahí vemos los efectos y la persona se vuelve obesa. Ahora, ¿qué pasa con las personas que somos comelonas, verdad? Habemos algunos mucho más golosos que otros y que a veces cuesta mucho controlarnos. Incluso mucha gente se declara así. Entonces uno se pregunta, ¿hay manera de controlar este apetito, doctor? Pues sí, hay manera de controlarlo. La manera es, primero, tratar de someterse a una dieta. Ir donde el profesional, consultarle bien, o ir donde un nutricionista o una nutricionista, y esta le va a guiar en lo que debe de comer. ¿Qué es lo que debe comer? Más vegetales, una comida más sana. Como le digo yo a la gente, que parezca un conejo, que se coma un montón de ensalada, de ¿verdad? lechuga, sí. Es decir, que la mitad del plato sea ensalada. La otra cuarta parte que sean carbohidratos. Y la otra, cuarta parte del plato. Y la otra tercera parte del plato sea proteína. Porque la proteína la necesitamos para formar músculo, si no la comemos andamos haciendo malas dietas. Ahora, doctor, para las personas que sienten, digamos, que no pueden, que no controlan ese apetito, ¿verdad? Incluso hasta cuando están con alguna persona o profesional guiándoles, ¿qué pasa con los fármacos que mandan, digamos, para disminuir ese apetito? ¿Se vale? ¿Nos puede funcionar? Pueden funcionar los anorexigénicos, pero si tenemos una enfermedad a la par de la obesidad, por ejemplo, la hipertensión arterial, como son derivados de anfetaminas, estos tienden a subir la presión arterial. Entonces hay que escoger con mucho cuidado al paciente al que se le va a prescribir eso. Porque de hecho existen muchos médicos
que agarran derivados anfetamínicos, no voy a decir ninguna marca, Claro. y los acompañan también de benzodiazepinas, es decir, sustancias porque ellos quitan el sueño, Sí. además de quitar el apetito, y los asocian a benzodiazepinas de diferentes clases. Y hacen como quien dice, sedan al paciente para que pueda dormir, para que se siente tranquilo, porque también las anfetaminas disparan, digamos, la nerviosidad en los individuos. Entonces, tenemos que ser muy cautos en eso, porque va a pasar con los pacientes lo que llamamos nosotros el tiro del yoyo. El efecto boomerang. Exactamente. Come, le damos pastillas, baja de peso y apenas las abandona, va para arriba. Entonces, cuando uno identifica a un paciente de ese tipo, es mejor no recetar, no hay que hacer adicto al paciente. Ahora, doctor, usted mencionó medicinas que pudieran ayudar o contribuir más bien con la obesidad. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, actualmente realmente la medicina tiene que ser más importante es el deporte, el caminar, ¿verdad? Medicamentos que se usan para la diabetes, ¿verdad? Pero realmente debe ser un esfuerzo del individuo, una concientización del individuo a pegarse a una dieta. Más bien que sean nocivos, es decir, medicinas que tomemos por otros padecimientos que vayan a producir esa gordura. Exactamente. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, que puedan producir gordura. Exacto. Si yo le doy esteroides a una persona, por Ok, ejemplo, que tiene algún problema inflamatorio y todo eso, tengo que ser muy cauto en el tiempo que los va a tomar, en periodos cortos. Porque si usted, por ejemplo, le pone prednisona o prednisolona a una persona crónicamente, va a caer en un síndrome de Cushing. Se dice síndrome porque son varias enfermedades las que pueden producir una serie de cantidad de síntomas. Claro. Y la causa principal de síndrome de Cushing es el uso de esteroides por los médicos. Hay asmáticos que llegan directamente a la farmacia a pedirle la parejita o a pedirle el esteroide, la prednisona, al paciente para sentirse bien, porque Sí, claro, con una alergia. la primera Claro, causa claro. de asma es la alergia, al polvo, multifactorial también. Y entonces, al estar automedicándose, los esteroides los van a producir. Es decir, la primera causa de síndrome de Cushing es inducida por sustancias, por fármacos. Y la última causa es porque las glándulas suprarrenales estén hiperfuncionando, es decir, produciendo una cantidad de esteroides. Ok. Ahora, doctor, también hay otras personas que consumen fármacos, ¿verdad?, para aumentar ese gasto energético. ¿Esto hasta qué punto, digamos? Son parecidas a lo que le acabo de hablar, de las anfetaminas. Todas esas sustancias quitan el sueño, alteran el metabolismo del individuo, lo aceleran, y entonces eso puede caer en provocarle enfermedades secundarias, como elevación de la presión. Y algunas sustancias energéticas también producen tanta adicción que el paciente puede caer en enfermedades cardíacas, ¿verdad? Porque también esas sustancias energéticas activan y pueden producir arritmias cardíacas. Entonces es mejor acercarse a un profesional que lo eduque, que le enseñe, que le aconseje cosas buenas para su organismo. Claro que sí se puede curar, pero como le digo, es principalmente dieta y ejercicio, es lo más importante, exactamente. Si tiene una enfermedad asociada, como puede ser la diabetes, entonces ser muy disciplinado también con la diabetes. Por ejemplo, en casi todos los medicamentos que se usan para la diabetes está la metformina, y se puede utilizar la metformina en pacientes en dosis adecuadas, no muy altas, para bajar de peso también. Es uno de los medicamentos que se usa para la diabetes y también para la obesidad. Ahora, doctor, situaciones que se dan en nuestra vida y que nos aquejan, ¿verdad? El estrés, por ejemplo, la etapa de nosotras en la menopausia como mujeres, ¿estas pueden realmente cambiar en nuestro peso definitivamente? Claro que sí. La ansiedad es una causa importantísima
de que una persona empiece a comer y comer y comer y comer y comer. Y no se le quitan las ganas de comer, Sí. ¿verdad? Entonces, también eso afecta. ¿Qué más me había dicho usted? La menopausia, doctor. Sí, la menopausia y la andropausia. Y la andropausia, no Exactamente. vamos a excluir a los caballeros. Digamos, exacto. después de los 60 años, más o menos, digamos, las mujeres un poquito antes, que casi el climaterio Sí, realmente, sí. la mujer empieza a redistribuir grasa. La grasa se empieza a redistribuir, pero en el tronco. Si usted verá y usted observa a las personas mayores, generalmente cuando están gorditas, pero de aquí. Sí, y ¿verdad? se acumula mucho en todo el abdomen, Exactamente. ¿verdad, doctor? Y la masa muscular empieza a disminuir. A los 60 años aproximadamente, como dicen algunos anuncios, el 40% de la masa muscular se ha perdido si la persona no se ha acostumbrado a hacer ejercicio. Y va a ser sustituida por obesidad a nivel de tronco. ¿Qué recomendación le pudiéramos dar, verdad, a las mujeres a partir de los 50 y a los caballeros para que verdaderamente esta etapa nos agarre confesados, como dicen popularmente, o preparados, ¿verdad? Para no pagar las consecuencias en este tema. Bueno, fisiológicamente el cuerpo le empieza a pedir tal vez menos comida. Entre más viejo, camina más lento y come menos gasolina necesita, ¿verdad? Entonces, generalmente las personas mayores empiezan a comer menos. Pero si tienen una enfermedad asociada, ¿verdad? Como la diabetes, que es una epidemia también, entonces esa también nos va a contribuir en la obesidad. Entonces, esos consejos, como les digo, mantener ejercicio adecuado para su edad. Un geriatra, por ejemplo, le va a aconsejar a una persona mayor de diferentes edades, digamos que el geriatra empieza a los 65 años, el geriatra es un internista de viejitos. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Nosotros los internistas somos, tratamos desde que salen de la niñez hasta, digamos que hasta los 50 o 60 años. Ahí trabajamos principalmente. Pero el consejo principal es dieta y ejercicio. Dieta saludable y ejercicio. Doctor, ¿qué recomendación? Perdón, y mucha agua. ¿Y? Mucha agua. Mucha agua. ¿Qué recomendación le puede dar? Porque tenemos muchas amigas allá en casa y reiterando lo mismo, el comentario clásico que uno oye. Híjole, es que yo no como tanto, pero no hay manera que adelgace, engordo, ¿verdad? Esos kilitos están ahí depositados y nada hago. Como le digo, lo primero que hay que hacer es, donde llegan, donde el profesional, o el consejo es, de ahí, hacerse una autoevaluación. ¿Qué estoy comiendo? ¿Me estoy comiendo el baguette completo? ¿Me estoy comiendo el puño de arroz al almuerzo y a la cena? ¿Me estoy comiendo un montón de pinto también al desayuno? Entonces, todos esos carbohidratos deben ser disminuidos. Entonces, la persona lo que tiene que hacer... disminuir las raciones. Exactamente. Como le dije, el platito, así, partirlo en tres. Ensalada, proteína y carbohidrato. El carbohidrato lo menos posible. Lo más chiquitillo. Exactamente. Sí. Porque todas son fuentes de energía, ¿verdad? No solo los carbohidratos. Si es un atleta, pues sí, tal vez necesita un poquito más de carbohidratos. Porque hay personas mayores que también corren, hacen buen deporte, claro. se mantienen. Ahora, usted hablaba de la proteína también, de la importancia que tiene de que la consumamos. ¿Qué pasa con la proteína vegetal? ¿Pudiéramos sustituirla? ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Por supuesto. Los frijoles, por ejemplo, la gente se hace un pinto que uno ve a veces que es más blanco que negro, ¿verdad? Es decir, el montón de arroz con un poquito de frijoles. No, bastantes frijoles. Bastante. O si quiere, cómase una razoncita de frijoles arregladitos. O caldo frijol con huevo. Uy, qué bueno. ¿Verdad? Se puede también los garbanzos, los petit pois, todas estas granos. Leguminosas, que nos ayudan todas mucho. Las leguminosas son ricas en proteína y fibra, sí, que nos ayudan también a tener una buena digestión. Ok, ahora, pero digamos, ¿qué pasa con la comida integral? ¿Con el arrocito integral? ¿Qué sugiere? Y poquito también, porque el arroz integral simplemente es que lo que hicieron es que no lo han desgranado bien, entonces lo que tiene es más fibra. Nos va a ayudar, pero si se comen
Pero para el tema de la gordura y de la obesidad es lo mismo. Es la misma cantidad. Si se come una gran cantidad, es lo mismo, se va a engordar, ¿verdad? El pan integral está cargado de fibra. Dicen que sirve, que es light, pero es light, digamos, en carbohidratos y rico en fibra, ¿verdad? Pero siempre se come 2 tajadas o 4 tajadas, digamos, de pan cuadrado, o el tercio de baguette, o el medio baguette, y todo eso, estamos mal. Ay, doctor, a ver, para todos nuestros amigos, amigas que están allá en casa y que están diciendo, bueno, yo estoy con este acúmulo de grasita, ¿verdad? Debería de perder un poquito. ¿Por dónde empezamos, doctor? Así, caserito, ¿por dónde? De ahí, ahora la gente está metida en la casa, haciendo el oficio. Había una psicóloga que tenía un programa en un canal, que ella misma se ponía a bailar y mientras estaba barriendo, y ella mantenía muy buena figura. De hecho, usted la ve todavía y mantiene muy buena figura. Entonces, el hacer ejercicios frente al televisor, que algunas personas lo necesitan. Ven la televisión y están sentados así, no, levántese, o ponga música, baile. He visto personas en Facebook y en algunos lugares que bailando solamente o haciendo ejercicio dentro de su casa han logrado bajar de peso. Cierto, y en esta pandemia muchos lo demostraron, pues otros quizá al revés, ¿verdad? Hay otros que están sentados y engordando. Yo creo que en la actualidad, cuando terminemos y la UCR haga un estudio, vamos a salir con un índice más alto. Ay, no, doctor, ojalá que no. Nos estamos acercando a los estadounidenses. Ojalá y que no, porque esto si no también nuestro sistema social va a pagar el costo, ¿verdad? Y en cada uno de nosotros, por supuesto. Doctor Álvaro Salas, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. No, y gracias por todos los consejitos. A ponernos a caminar desde ya, ¿verdad? Que es lo más fácil, pero es igual de efectivo. Exactamente. Que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias igualmente. Ítalo.